Amigos, cuando viajo a visitar los bosques, desiertos y parques nacionales aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, es común pasar por pueblitos muy remotos y también es muy probable encontrarte con esas criaturas conocidas como Bigfoot grabadas en muchas casas, muchas veces dibujadas en tiendas rurales, museos y en algunas tiendas que tienen esculturas de metal o madera. Estas criaturas conocidas como Bigfoot son algo normal, sobre todo en los estados del norte del Pacífico. Tengo que ser sincero, al principio, amigos, esas criaturas críptidas como Bigfoot o los muy conocidos como hombres perros o dogmen, para mí eran criaturas míticas, folclore de la zona. Hasta llegué a pensar que serían primates aún no descubiertos, como dijo el criptozoólogo Loren Coleman en el show de Art Bell a finales de los 90s. Coleman comentó en aquella ocasión que era probable que hubiera alrededor de 1500 de estas criaturas solo en el noreste de los Estados Unidos y que probablemente eran un tipo de simio o antropoide antiguo aún no descubierto. Dio muchos ejemplos de animales en los que no se creía cuando se vieron por primera vez, como el calamar gigante, descrito por primera vez como serpientes marinas, o los gorilas de la montaña en África. Su perspectiva parecía plausible y nunca le di mucha importancia después. Sí había visto el famoso metraje de Patterson-Gimlin del muy conocido como Patty, una criatura que se ve como un Bigfoot, pero el tema simplemente no estaba en mi radar, créanme. Al principio que yo empecé a investigar todos estos fenómenos, nunca pensé interesarme en estas criaturas, ni en otras que se ha hablado mucho últimamente aquí en los bosques y en los parques nacionales de los Estados Unidos. Muchos piensan que quizá la criatura de las imágenes de este video tomado por Patterson-Gimlin era solo un tipo con un traje de mono, o sea, una persona con un traje de mono. Pero no necesariamente creo que sea eso, pero tampoco podía descartar esa posibilidad, claro. Muchas décadas después, parece cada vez más improbable que esa criatura fuera un engaño, porque hasta ahorita, amigos, créanme, nadie ha sido capaz de desmentirlo o de recrearlo de nuevo. Se han visto muchas de estas criaturas de Bigfoot desde entonces, y no hay evidencia de que los humanos puedan caminar así, dando grandes zancadas, los brazos colgando hasta las rodillas, con piernas tan grandes como troncos de árboles. Amigos, en Bailey, Colorado, en la ruta 285, casi a la salida del pueblo, hay un lugar, un museo que le llaman el puesto avanzado del Sasquatch. Este no es un museo pequeño y polvoriento, no, amigos, de ninguna manera. En este lugar hay muchas exhibiciones de muestras de estas criaturas conocidas como Bigfoot, moldes de sus pies o de sus patas en yeso, posibles muestras de cabello y muchas fotos de melenas de cabello trenzadas, extrañas estructuras de árboles y una estatua enorme e imponente de un Bigfoot. Y hay un mapa de todas las partes de las montañas rocallosas o rocosas, aquí les llaman Rocky Mountains, de Colorado, donde se han colocado puntos de colores para marcar dónde se habían mapeado los sonidos de aullidos de estas criaturas, también golpes de árboles extraños, estructuras de árboles, huellas y avistamientos directos. Y estos pequeños puntos, amigos, en el mapa no estaban tan lejos de Boulder, Colorado, o sea, de la ciudad. Algunos de los puntos estaban justo en las afueras de los suburbios de esta ciudad. He comenzado a ver conferencias y leer diferentes autores de libros sobre el tema de Bigfoot. Hay libros de encuentros con estas criaturas como los de Rusty Wilson, de lugares como los parques nacionales de Yellowstone, el Glacier National Park de Montana, y otros libros como el de Tom Lyon, sobre casos de avistamientos en varios lugares de América del Norte y muchos otros. He estado en algunos de los senderos donde supuestamente ocurrieron estos encuentros, por lo que unas historias me sorprendieron por la manera de relatar de los testigos. Se les notaba en su voz y cara el miedo cuando relataban el evento, pero siempre advirtiendo que es absurdo, pero están convencidos en decir la verdad.
un hombre que se graduó de la Universidad Estatal de Washington en Pullman, Washington, de nombre Matthew Haynes, tiene un podcast titulado apropiadamente Encuentros en Estados Unidos o Encuentros en USA. Matt preguntó a su invitado, un escritor e investigador sobre estos temas en ese podcast, sobre los círculos de las cosechas, y empezaron a hablar también de la visualización remota. Luego, este entrevistador le preguntó qué pensaba sobre los encuentros con Bigfoot o sobre la criatura llamada Dogman, el hombre perro. Este invitado investigador, que por cierto es muy serio realmente, le contestó: ¿en serio me estás preguntando esto? ¿Qué? ¿Un hombre perro?, dijo este hombre. Le dijo al entrevistador: Matt, me estás tomando el pelo, ¿verdad? Amigos, este invitado que cuestionó que si le estaban tomando el pelo en esa investigación, no me van a creer, pero se hizo un gran investigador de estos temas. Y ahora es un investigador muy bien preparado científicamente, tiene títulos y creyó que era una broma en aquella ocasión, a lo que el presentador le dijo que no era broma, que había muchos testigos de ello. Así que este autor e investigador dijo que no sabía nada de ello en aquella ocasión. Ya después que empezó a investigar todo sobre estos seres, en otra entrevista, este invitado dijo que cuando más leía sobre estas criaturas, se daba cuenta de que estos eran casos e historias que los sociólogos llaman un evento oscuro. La idea fue estudiada por el sociólogo Dr. Ron Westrum de la Universidad Eastern de Michigan. Amigos, para los que no saben sobre qué es a lo que le llaman estos eventos ocultos, como yo realmente no sabía, un evento oculto, amigos, es algo que muchas personas experimentan, pero de lo que no hablan por miedo al ridículo o a la exclusión. Porque la sociedad dice que lo que esta persona dice no es real. Como solía referirse al abuso infantil en este país, porque el abuso infantil, amigos, aunque no lo crean, no se reconoció ni se prestó atención en los Estados Unidos hasta mediados de la década de 1960. Parece que se requiere un esfuerzo concentrado por parte de expertos, instituciones y profesionales para finalmente estar de acuerdo en que algo es real, antes de que la sociedad en conjunto pueda hablar de ello. Cuando más profundizo en el tema de Bigfoot y críptidos, más testigos me voy a encontrar. El problema es que estos testigos, después de sacar a la luz sus avistamientos, a menudo después se arrepienten y se muestran muy reacios a volver de su encuentro o compartir su historia de nuevo. Ya probaron la burla y el bullying de las personas hacia ellos. Últimamente comencé a ver y escuchar programas sobre encuentros de Bigfoot y otras criaturas críptidas, que por cierto, amigos, Debbie Paulides acaba de sacar un libro sobre el tema de Bigfoot. No lo he comprado, pero todo lo que viene de este ex policía y gran autor de los libros Missing 411 son recomendados por este canal. Me di cuenta que hay muchas entrevistas con excelentes testigos sobre encuentros con estas criaturas. Ya se está presionando a los medios y a otras agencias gubernamentales que se hable más al respecto, ya que se cree que miles y miles de ciudadanos de este país, hablo de Estados Unidos, habían tenido algún encuentro con estas criaturas o con estas criaturas críptidas. Pero amigos, ¿saben por qué me interesé más en ello los últimos años? Primero, porque últimamente he visitado muchos lugares calientes en desapariciones de personas. Pero también esos mismos lugares son muy calientes en avistamientos de criaturas críptidas. En estos lugares conocidos como calientes, que por lo general son bosques, desiertos, montañas y parques nacionales, la mayoría muy extensos y muy remotos, es muy probable que te encuentres senderistas, campistas o gente de búsqueda y rescate que han vivido un encuentro con estas criaturas o con alguna otra criatura extraña. Y en pláticas, entrevistas y podcasts sobre estos encuentros, la gran mayoría de los testigos reportaban algo bastante extraordinario. Los testigos informaron también que cuando tuvieron algún encuentro con un Bigfoot, aparecían bolas de luz. También algunos experimentaron tiempo perdido, relojes detenidos y otros fenómenos muy extraños alrededor de estas criaturas críptidas.
sobre todo con los encuentros, como dije antes, con Bigfoot, también conocido en español como Pie Grande. Así que pensé que eso era muy común también en los casos de ufología o de encuentros con objetos voladores no identificados o con alguna criatura extraterrestre. Pero nomás imagínense todo eso sucediendo alrededor de algo que, según algunos especialistas y escépticos, es una especie de simio aún no descubierta. Entonces, ¿qué está pasando exactamente con estos encuentros? Si vives o has crecido en un país que su típica educación es la occidental, en la cual te han enseñado qué es lo que sí es real, lo que es ficción y lo que es solo fantasía. Y muchos crecimos pensando que ya sabíamos cómo funcionan las cosas, la estructura básica de la realidad, y a lo largo de tu vida has leído muchos libros, revistas, periódicos que respaldan estos puntos de vista. Y casi todos los demás que conoces piensan también lo mismo, porque así es la forma práctica y moderna de hacerlo. Solo hay un problema, mis amigos. La versión de la realidad que nos enseñaron a ti y a mí, este punto de vista moderno, es simplemente incorrecta. Sí, porque es muy probable que sea una ilusión, porque muy por debajo del flujo de noticias, hechos e información que recibimos todos los días de los principales medios de comunicación, hay otro mundo, el mundo de los eventos ocultos. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que este término describía los encuentros de las personas con estas criaturas críptidas, y las personas que han experimentado eventos ocultos pueden correr el riesgo de entrar en una zona de peligro social, donde podrían ser condenados, ser excluidos y hasta ridiculizados por sus amigos y compañeros. Te pueden pasar todo tipo de cosas malas en una zona de peligro social. Podrías perder tu reputación profesional y ser amenazado por tus colegas como un loco. En algunos lugares podrías hasta perder tu trabajo. También hay lugares o empleos donde si hablas de esto te mandan a hacer un examen psicológico, que podría afectar su informe de estado físico personal, sobre todo a los que trabajan para una aerolínea comercial o sirven en el ejército de su país. Sin embargo, me viene dando mucho gusto que estos encuentros con este tipo de criaturas críptidas, también conocidos como hidden events o eventos ocultos en español, finalmente se están generalizando más en este país, y los testigos han comenzado a salir del armario y a empezar a hablar con periodistas y dar entrevistas sin temor a ser atacados o ridiculizados. El mismo proceso está ocurriendo con el tema de los objetos voladores no identificados, los ovnis, ahora también llamados UAPs. En el acrónimo significa fenómenos aéreos no identificados o fenómenos aeroespaciales no identificados. Que hace poco un político que fue muy importante en este país, amigos, dijo: estos objetos conocidos como UAPs o estos ovnis pueden estar atravesando el espacio, la atmósfera y los océanos de maneras que aún no comprendemos. Y esas palabras jamás lo dirían los políticos ni los periodistas más influyentes de nuestros países hispanos, porque así nos educaron en nuestros países a ver todo esto, como les dije al principio, que solamente no existían, o que solo eran cuentos infantiles, o que solo eran para gente ignorante. En una ocasión hice un video corto cuando se comenzó a hablar de que ahora se les iba a llamar WAPs o fenómenos anómalos aéreos en lugar de OVNI. Y yo les comenté a ustedes que eso era una agenda, porque el llamar WAPs o fenómenos aéreos anómalos a los antiguos ovnis les parecía menos amenazante para la psique colectiva del ser humano, porque acuérdense, amigos, siempre que utilizamos la palabra ovni, a nosotros, los seres humanos, se nos viene la palabra extraterrestre a nuestra mente. Así que ellos querían acabar con eso. Amigos, desde que presentaron esos videos en diciembre del 2017, conocidos también como los avistamientos del Nimitz o los muy conocidos Tic Tac, esos supuestos ovnis que fueron divisados en un entrenamiento militar por el Carrier Nimitz frente a la costa de San Diego, comenté que se venía una agenda muy fuerte hacia la sociedad,
o hacia el público. Sí, amigos, esto va mucho más profundo, porque durante siglos, incluso milenios, nosotros los seres humanos hemos experimentado extrañas criaturas en los bosques y patios traseros, en viajes de campamento y en caminatas de un día, e incluso en el borde de los estacionamientos de los centros comerciales suburbanos, cerca de las plantas nucleares. Estas criaturas tienen el nombre popular de críptidos, porque son criaturas que la ciencia moderna aún no acepta. Sin embargo, hay miles y miles de avistamientos de estas criaturas solo aquí en los Estados Unidos. Han sido vistos hasta en paradas de tractocamiones o tráiler estos que nosotros conocemos de 18 ruedas. También en las conocidas áreas de picnic del servicio forestal, en los desiertos más remotos, en las montañas y en los bosques naturales de este país, que son muy grandes y muy profundos. Bigfoot, Sasquatch o Saskets, Yowie, Gresham, Pacuas, como algunos nativos llaman al Bigfoot. En realidad hay cientos o miles de nombres para estas criaturas. Se ha visto en todos los estados de este país aparentemente. Desde hace décadas, es más, no desde hace décadas, desde hace siglos. También en Rusia se llama Almashi, en China se llama Yeren o el hombre salvaje. Amigos, ¿ustedes creen que será un simio no descubierto, un humano primordial o un ser alienígena? ¿Qué piensan ustedes? No hay consenso hasta ahora y no hay discusión oficial sobre el tema, con algunas pequeñas excepciones. Supuestamente algunas de las oficinas de los bosques nacionales de Estados Unidos, como el Mount Hood en Oregon, tienen formularios internos de informes sobre Bigfoot. Créanlo, si ustedes van allá van a ver estos informes. Cuando más se sube en la cadena alimenticia, educativa y mediática, más burlas y desprecios recibe el tema, incluso llamándolo folclore o leyenda urbana, sobre todo por los científicos sociales o los psicólogos. Sin embargo, los informes siguen llegando. Algunos sugieren altercados violentos con estas criaturas donde los humanos resultan heridos o algo peor. Es cierto que estas historias son anecdóticas, pero también lo eran los informes del abuso infantil, hasta que el tema se tomó en serio a principios de la década de 1960. Podemos decir con seguridad que los encuentros de Bigfoot siguen siendo un evento oculto en todo el mundo, porque es un tema que rara vez se discute en público. Se encontrarán conferencias sobre Bigfoot aquí y allá, con testigos creíbles y buenas presentaciones de evidencia. Sin embargo, nunca se ha visto el tema mencionado en revistas famosas de ciencia. Entonces, ¿qué se necesita para sacar este tema a la luz? Hay un montón de autores que se dedican a escribir estas historias para el público. Han publicado libros con cientos de encuentros, en los cuales se informaron y se han levantado reportes por el público. Un autor experimentado sobre los ovnis y que fue fiscal federal y que vivió un encuentro muy fuerte con un ovni, su nombre es Terry Lovelace, que hizo algo similar con su libro Devil's Den, The Reckoning, publicado en el 2020. Él dijo que recopiló 30 de las mejores historias de las que le enviaron los lectores de su primer libro sobre el incidente en el Devil's Den, una historia verdadera, que también publicó un libro sobre ello en el 2018, que por cierto yo leí ese último libro y está muy interesante. Como muchos de ustedes, amigos, también me han preguntado qué es lo que está pasando allá afuera y por qué se escucha tan poco sobre este tipo de experiencias. Si hasta también a menudo se han informado grupos de testigos que salen a informar con detalle un evento hasta de contacto colectivo. Por ejemplo, Terry recibió la siguiente historia de un grupo de bomberos de aquí de Texas. Estos decidieron ir a cazar jabalís en un terreno que era propiedad de uno de ellos. Después de llegar al lugar y asar uno de estos cerdos salvajes que habían capturado, vieron luces en los árboles cercanos. Pensando que se trataba de otro grupo de cazadores, el hacendado hizo algunos disparos con su pistola semiautomática 45 para asustarlos, ya que él era el dueño y alguien estaba transgrediendo su tierra.
pero las luces se hicieron más brillantes. Lo siguiente que saben es que no pudieron encontrar a un miembro de su grupo que había entrado en el camper unos minutos antes. Luego todos, en las primeras horas de la mañana, eran incapaces de dar cuenta de las horas perdidas o de por qué no pudieron encontrar a su amigo, pero que ahora estaba de vuelta ahí con ellos. No entendía, solamente recordaban haber estado ellos y que no podían encontrar a su amigo, y ahora su amigo estaba con ellos y estaban despertando dentro de esta casa rodante. También vieron que la fogata se había reducido a cenizas durante mucho tiempo. Uno de ellos comenzó a tener pesadillas sobre el incidente. No hablaron de lo que habían experimentado esa noche por un buen tiempo. Finalmente se encontraron todos ellos en un restaurante que era propiedad de uno de ellos, y después de esa reunión nunca más se han vuelto a juntar de nuevo. Era algo inexplicable, ya que todos ellos eran amigos desde mucho tiempo atrás. Y ahora como que algo sucedía. Nadie tenía ganas ni querían estar cerca uno de otro o de sus compañeros de toda la vida, porque habían sido amigos de mucho tiempo. Era como que después de aquella noche, de ese encuentro que tuvieron aquella noche, nadie quería saber nada de nadie de ese grupo. Este tipo de escenario se ha repetido innumerables veces, no solo con experiencias ovni. Pude recopilar testimonios de lo que sucede con grupos que han sido testigos de alguna criatura críptida. Los testigos ya no quieren volver a hablar del tema, al menos no en su círculo de amigos y familiares. Solo quieren olvidar todo el asunto. Pero no pueden y aún sienten una sensación de terror años después, especialmente cuando están solos en la naturaleza. Muchos de ellos dicen, no más viajes de campamento, no más caminatas, no más casa. Han terminado con esas caminatas al aire libre para siempre. He aquí un comentario típico de un testigo. Dijo, no puedo imaginarme viviendo en los bosques o en cualquier lugar cerca de ellos. Nunca, pero nunca más. Amigos, algunos valientes científicos han venido estudiando algunos nuevos descubrimientos de la ciencia que revelan otro mundo, otro universo que cohabita en el mismo espacio en el que vivimos tú y yo. O sea, nosotros como humanidad. Pero este otro mundo del cual se cree que existe es principalmente invisible. Se vienen mencionando ideas sobre el multiverso, personas como el físico Hugh Everett III, quien inventó nuevas interpretaciones de la mecánica cuántica, lo que los ha motivado a buscar nuevas formas de entender nuestro universo. Sin embargo, ahora tenemos evidencia reciente de científicos rusos y japoneses sobre la importancia de la radiación cósmica de fondo que quedó del Big Bang hace 13.600 millones de años, y que al parecer todo apunta a la existencia de una antigua partícula energética conocida como el relic neutrino, como algo esencial para la vida en la Tierra. Los neutrinos reliquia, en español, relic neutrino, son partículas primordiales que interactúan con nosotros en todo momento y tienen longitudes de onda lo suficientemente grandes como para afectar nuestros procesos biológicos, energéticos, en todo aquí en la Tierra. Y también promueven la transmutación nuclear, la alquimia, por así decirlo. Según algunos científicos, procesos como la reacción nuclear de baja energía, también conocida por sus siglas LENR, que solía llamarse fusión fría, prosperan en las interacciones con estos neutrinos cósmicos reliquia. Tanto es así que la fuerza de estos procesos depende de la época del año. Las reacciones de fusión fría también generan un tipo similar de partícula llamada neutrino frío. Los neutrinos fríos y los neutrinos reliquia tienen la misma longitud de onda y energía, pero se originan en diferentes fuentes, ya sea en el cosmos o en reacción de fusión terrestres. Son los dos igualmente interactivos con la actividad química y biológica. Este tipo de neutrinos activos, partículas neutras que con una masa diminuta están por todas partes en nuestro universo. Cuando se agrupan en racimos o en grupos, suceden cosas muy extrañas. Los científicos sospechan que los neutrinos reliquia podían ser la fuente de la materia oscura que ahora constituye
aproximadamente el 34% del universo conocido. El otro 68% es energía oscura, la fuerza que separa las galaxias a un ritmo cada vez mayor. La materia oscura interactúa con nosotros gravitacionalmente, entonces no podemos verlo, pero podemos detectarlo por la forma en que las galaxias giran en espiral. No hay suficiente masa visible en una galaxia para explicar su velocidad de rotación y sus efectos gravitatorios. Entonces, esta materia oscura galáctica podría explicar esa anomalía. Pero si la materia oscura estuviera aquí en la Tierra, justo al lado de nosotros, no tendría sentido que los animales y las criaturas aquí hubieran encontrado una manera de adaptarlo a sus vidas de alguna manera. Tendrían rasgos anómalos como la invisibilidad, la capacidad de transformarse en otras formas y generar tipos únicos de energía. Entonces, si está dispuesto a dar un paseo por cómo todo esto conduce a la existencia de criaturas críptidas y vida invisible, echemos un vistazo. Mi objetivo es resumir la evidencia que he recopilado sobre estos temas y mostrar cómo pueden encajar en una perspectiva física integral. También me gustaría mostrar por qué muchos de estos encuentros críptidos van acompañados de fenómenos paranormales, como orbes, bolas de luz, distorsión del tiempo, ojos rojos brillantes de criaturas, movimientos deslizantes, levitación, teletransportación, telepatía, extraños olores sulfúricos y hasta las baterías de las cámaras y de todos los aparatos que llevas contigo, por lo general se drenan, fallan o se descargan. Al leer la literatura y asistir a muchas conferencias, se hizo evidente que los mismos fenómenos extraños están sugiriendo repetidamente que hay principios científicos fundamentales que están funcionando ahí. Voy a aceptar desde el principio que estas criaturas existen y han sido presenciadas por miles de personas y reportadas por algunas de ellas. Sin embargo, la abrumadora masa de informes de testigos de tiempos modernos, amigos, y otros que no son tan modernos, las historias de nativoamericanos y otros pueblos indígenas son extremadamente consistentes. Incluso, amigos, los vikingos informaron sobre criaturas altas y chillonas del tipo Bigfoot en América del Norte. Hay cientos y cientos de testigos recientes y muchos nunca se han presentado para contar sus historias. Podrían ser sus vecinos, colegas y familiares. Parece que todos están descubriendo lo mismo en tiempos modernos o hace mucho tiempo. Argumento aquí que los tipos de experiencias que he tenido con algunos seres o con algunos ovnis se han incluido estos efectos extraños en la electrónica y lo que las personas informan que les sucede también alrededor de un encuentro con un Bigfoot y otras criaturas. Y estos fenómenos, a lo que he leído en algunos informes y a lo que me ha sucedido a mí, son fenómenos muy similares. Muchos que hemos vivido estas experiencias nos hemos encontrado con fenómenos de materia coherente. De ello se deduce que los relámpagos en bola que la gente ve alrededor de las tormentas eléctricas, los dispositivos de fusión fría, los ovnis, los Bigfoot, hasta los círculos de las cosechas, son todo lo mismo. Sé que es muy controversial todo esto, amigos, pero la ciencia progresa a través de una simplificación cuidadosa e inteligente, sin multiplicar entidades sin fin y creando nuevos tipos de explicaciones año tras año. Creo que mucho de lo que la gente llama fenómenos paranormales son procesos fundamentales y básicos de la ciencia consistente en todo nuestro universo. Funciona de la misma manera en la Tierra, como lo haría en un planeta en otra parte de nuestra galaxia. La materia se comporta de la misma manera en todas partes, hasta donde sabemos, al menos en nuestro universo. Y eso significa que cuando pasa por lo que los científicos llaman una transición de fase, obtendrá lo mismo aquí que en cualquier otro lugar. Es posible que las formas de vida que estuvieron aquí mucho antes que nosotros se hayan adaptado a las propiedades de la materia condensada y las estén utilizando a su beneficio. Esto incluye encubrimiento,
superfluidez, antigravedad y otras propiedades exóticas. Investigadores en fusión fría como Takaaki Matsumoto y Alexander Parkhomov han informado de fenómenos extraños en torno a sus experimentos que bordeaban lo paranormal. Estos incluyen bolas de luz, caída de la gravedad, pulsos EMF y radiación anómala. Estos son los mismos fenómenos que vemos alrededor de los lugares supuestamente embrujados, encuentros con críptidos u ovnis. Todas estas son variedades de materia coherente. En los próximos documentales veremos estas ideas con mayor detalle y veremos cómo se comparan con la evidencia críptica espeluznante. La razón número uno por la que los encuentros con Bigfoot no son grandes noticias en la actualidad, amigos, es porque los encuentros de Bigfoot y con otras criaturas críptidas no se consideran un tema serio en nuestra sociedad. En estadística tratamos con algo llamado distribución normal. Esta curva en forma de campana supuestamente describe muchas cosas en nuestro mundo que giran en torno a un promedio o media. Por ejemplo, las alturas físicas humanas se centran en una distribución normal. Lo mismo ocurre con el coeficiente intelectual. Los investigadores de la inteligencia humana son los que dieron importancia a la idea de una distribución normal y los ingresos. Sin embargo, hay una advertencia importante aquí. Muchas cosas tampoco giran en torno a la distribución normal, como por ejemplo, las infecciones por COVID, que fueron en gran medida impredecibles de un mes a otro durante el año 2020-2021. Estas infecciones se basaban en cualidades desconocidas del SARS y el propio virus CO-2, y también cómo se comportaban las personas en el día a día. Estos efectos demultiplicativos tienen una distribución estadística completamente diferente, a lo que el autor Nassim Taleb llama extremistan. La vida en extremistan está lejos de ser predecible. No hay medias ni desviaciones estándar. Sin embargo, los encuentros con los críptidos y los pies grandes o Bigfoot no son ninguno de estos. No se distribuyen normalmente ni forman distribuciones no normales como las conocemos. En cambio, son otros encuentros raros sin patrones perceptibles. Nunca se sabe cuándo verás uno o escucharás la actividad de los críptidos. Y cada encuentro parece ser único, amigos, como una huella dactilar. Y por esa razón están completamente fuera de nuestro radar en nuestra realidad. Ni siquiera sabemos cómo pensar en ellos. Cuando fuimos estudiantes nos enseñaron a desechar los valores atípicos. Así es, cuando encuentras un punto de datos que es muy diferente de otros puntos de datos, en su conjunto de datos simplemente se les descarta. ¿Por qué? Porque está arruinando tu distribución normal, por eso. Y todos los científicos quieren que todo se ajuste a esa distribución normal dorada. Incluso si la realidad no funciona literalmente de esa manera, pero hace su trabajo, será más fácil de publicar. Y debido a que los encuentros con Bigfoot son tan únicos, solo tómese un tiempo para leer sobre ellos. Todos son valores atípicos, sin ninguna distribución estadística perceptible. Así que no deben existir, ¿verdad? No soy nadie para decirlo, pero al parecer está equivocado. Todo el tiempo dará la razón quién estuvo equivocado. Porque exactamente los encuentros de Bigfoot no tienen patrones predecibles. Creo que es porque se basan en un tipo de materia diferente al que estamos acostumbrados. Es muy similar a los encuentros con los ovnis, fantasmas, espectros, entre otros eventos. En su mayor parte cada evento parece único. Usted, amigo, que ve este documental o algo de sus familiares o amigos podrían tener un encuentro tan misterioso y luego olvidarse por completo de él. Las características de tales fenómenos están muy lejos de lo que su cerebro está acostumbrado, porque es algo que ni siquiera hemos tenido una discusión inteligente a nivel nacional sobre ese tema. No porque no esté sucediendo, sino porque es muy diferente de la normalidad. Y las personas que debieran discutirlo
como los científicos, en sus foros científicos y diarios y revistas, ellos jamás lo tocarán, porque está demasiado fuera de su mentalidad. Bigfoot y las criaturas críptidas son demasiado diferentes de lo físico y energético. Son fenómenos a los que no estamos acostumbrados. Por lo tanto, en su mayoría permanecen fuera de nuestra conciencia y diálogo consciente. Pero tengan esto en cuenta, amigos. En un momento en el pasado, los aviones también eran atípicos, eran ciencia ficción. En el pasado, la sociedad creía que los hermanos Wright mentían. Creían que estaban inventando todo. Pensaban realmente que no podían volar en ese artefacto que habían construido. La gente era muy incrédula hacia ellos. ¿Por qué? Porque así era la realidad en ese tiempo. Es más, amigos, incluso el gobierno de los Estados Unidos se negó a financiarlos. O sea, se negó a financiar a los hermanos Wright. Y el gobierno sí optó por financiar a un gran astrónomo, un gran físico llamado Samuel Pierpont Langley, cuyo enorme artilugio jamás voló. Fue lanzado de una casa y jamás voló. Nunca funcionó. En cambio, de los que todo el mundo se burlaban y no les creían, los hermanos Wright son ahora historia, porque ellos sí lograron volar. Por lo tanto, los valores atípicos pueden generalizarse en cualquier momento. Hay que tener eso en cuenta, amigo. ¿Pueden los académicos decirnos algo sobre los críptidos? Mucha gente piensa que los académicos de las universidades finalmente nos dirán la verdad sobre estos temas. Pero yo me explico cómo alguien que pasó muchos años en un ambiente universitario pueda salir a hablar de esto. Yo lo dudo mucho, porque la mayoría de los académicos están más preocupados por los premios, el prestigio y las promociones. Aunque créame, hay excepciones. Yo conozco personas y científicos que realmente no son muy queridos por las universidades ni por muchas otras compañías que los pudieran contratar. También conozco, por ejemplo, a una física cuántica española que seguro te hablará mucho de ella en el futuro. No doy su nombre, pero es muy famosa porque yo creo que ella es especialista en la materia y la energía oscura. Es increíble, amigos, porque yo escuché de esta doctora en física cuántica por un ingeniero naval de la Marina de los Estados Unidos. Él me habló de ella. Este hombre vive aquí en el Valle de San Luis, acá en Colorado. Por eso le digo que sí hay valientes científicos, no lo dudo, pero por lo general son rechazados, por lo general sufren mucho. Estos valientes científicos son los que se atreven a dar opiniones que no encajan con lo normal. Sufren de ansiedad por ser marginados en su campo. Por eso la mayoría de científicos nuevos ya vienen muchos con el miedo al ridículo, de que se alejen de ellos sus colegas y de ser olvidados por las promociones en las compañías que trabajan o en las universidades. Y créame, es una preocupación constante para las personas que han invertido toda su vida en un área de especialización. Se vuelven cada vez más temerosos de que los destierren de su profesión. Por eso el resultado final siempre es que la gran mayoría de los nuevos científicos se mantendrán alejados de los temas controvertidos. Por ejemplo, tomemos al investigador japonés de ciencia nuclear Takaaki Matsumoto, cuya investigación ya hablaremos más en un documental posterior. La revista Fusion Science and Technology de la American Nuclear Society le dijo en 1996 que ya no publicarían su trabajo después de que hablara del rayo en bola. Imagínense, amigos. Lo suspendieron, haz de cuenta, lo desterraron de esa revista. Así el mundo se vio privado de sus profundos y muy brillantes escritos en el área de la fusión fría. Lo bueno es que recientemente sus profundos trabajos han sido resucitados y publicados por el investigador Bob Gringer y la gente de Martin Fisherman Memorial Project, una colaboración sin fines de lucro de voluntarios que realizan investigaciones de fusión fría. Podemos preguntarnos cuántos otros investigadores en esta área se han alejado del tema por temor al rechazo de sus colegas.
o a que se les privó de fondos de subvenciones esenciales de organizaciones como la Fundación Nacional de Ciencias y otras agencias federales de investigación científica. Del mismo modo, los beneficios de fondos federales para la ciencia están limitados a con quien puedan hablar si su investigación está sujeta a clasificaciones de seguridad. Como un destacado científico de ovnis que trabajó en este grupo de tarea conocido como AUSA-BAS, dijo: sin rodeos sobre las subvenciones federales, el dinero es bueno, pero la ciencia no lo es. Recuerdo a un ingeniero aeroespacial, amigos, decir que en una de las universidades a las que asistió para la escuela de posgrado, le dijeron esto. Fíjense lo que le dijeron: ¿quieres tener éxito en sociología, verdad? Estás invirtiendo mucho tiempo aquí, entonces apégate a la corriente principal y no te vayas a estudiar temas marginales. ¿Qué le están dando a entender? Que no estudie lo que no les importa. Y es obvio, todo lo que tiene que ver con estos fenómenos paranormales e inclusive encuentros con objetos voladores no identificados no les importa al sistema. Y estoy seguro de que muchos otros estudiantes de posgrado reciben una lección similar en algún momento de sus carreras, y después de eso siempre se asustan de tomar riesgo. Pero el mensaje es el mismo: siga con el programa si desea ser aceptado por tus colegas y ascendido a una cátedra completa con titularidad. En el momento en que obtengas tu doctorado, es muy raro que un académico, después de haber invertido tanto tiempo, esfuerzo y dinero en su título, se desvíe hacia nuevas materias con resultados inciertos. ¿No lo creen? Es entendible ver tanto escéptico y negacionista, porque muchos de nosotros lo fuimos. Algunos despertamos después de ser testigos de un evento fuera de lo normal. Otros porque comenzaron a investigar temas como el programa de visualización remota del gobierno de Estados Unidos, los ovnis, los orb, las canalizaciones, la psicoquinesis, la telepatía, los círculos de las cosechas, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos entender qué está pasando con los críptidos y otros monstruos y estos fenómenos paranormales, tenemos que romper la norma e ir en nuevas direcciones con nuevas ideas. Porque las ideas que hemos estado usando hasta ahora no nos han llevado muy lejos. Aparte de debatir si Bigfoot es una especie de simio no descubierta, o un extraterrestre, o un ser dimensional, eso no nos ayudará en nada. John Morhat registró en sus muchos viajes a la Sierra Alta en California muchas evidencias sobre la criatura de Bigfoot, y una de las cosas que dijo: estos seres eran increíbles corriendo por las laderas y lanzando rocas hasta de 500 libras. Amigos, y hay mucha más ciencia que descubrir si realmente se abriera una investigación seria y científica de ello. Porque probablemente haya muchas personas que jamás han escuchado hablar sobre estas criaturas y sus fenómenos que las rodean. Vivimos en un mundo que está cada vez más dormido por la tecnología y los eventos mediados tecnológicamente. Gran parte de lo que hacemos hoy en día se centra en una pantalla, en nuestros teléfonos, automóviles y escritorios. Casi podría hacerte creer que no es real si no está en una pantalla de tus noticieros favoritos mencionando si es o no verdad. Esta es una perspectiva equivocada en mi opinión. Amigos, ¿qué pasaría si la historia de la realidad que nos han contado la sociedad, nuestros maestros, nuestros padres, los sistemas escolares, fuera toda una ficción completa? ¿Qué pasa si la realidad es muy diferente de lo que creíamos hace apenas una década? Entonces, si las organizaciones y entidades gubernamentales han sabido de estos encuentros con las criaturas críptidas, ovnis, todo el tiempo, y estas organizaciones gubernamentales decidieron no decírnoslo. En estos documentales presentaré un caso donde hablo que de hecho estamos rodeados de criaturas misteriosas que se destacan por permanecer siempre invisibles y encubiertas, y que además poseen habilidades atléticas muy extraordinarias.
Tanto es así que cuando las personas se encuentran con estas criaturas, no tienen idea a qué se enfrentan ni de cómo responder. Amigos, antes de terminar este capítulo, quiero dejar en claro que no soy un académico, soy un hombre sin suficiente estudio. No tuve la oportunidad de estudiar la universidad y mucho menos ir a una academia prestigiosa para estudiar. Pero por mis hallazgos en mis investigaciones de campo, fui testigo de cosas de alta extrañeza que la física que nos enseñan en la educación académica actual no me dio ninguna respuesta ante estos hallazgos que captaba con mi videocámara, desde objetos voladores con diferente tipo de propulsión hasta seres diferentes a mí y que podían moverse a una gran velocidad. Así que solo soy un simple investigador en busca de probar que existen otros tipos de seres que no son humanos y pululan entre nosotros. Y como no doy cuenta a nadie, ni nadie me paga por investigar esto, no me importa sacar mi material a luz sin lucrar con él. No me importa que se burlen, porque es muy probable que esté haciendo lo que yo debo de hacer, el divulgar con alguna prueba audiovisual de algunos eventos vividos durante los últimos 12 años de investigación de campo. Después de haber sido testigo de todo lo que les he comentado al principio, busqué apoyo tanto interno como externo. Amigos, cada vez vengo aprendiendo más de mi ser interno y vengo buscando comparar mis hallazgos con teorías e hipótesis de valientes seres humanos, con mentes muy brillantes, como científicos, astrónomos, matemáticos, filósofos, psiquiatras, biólogos, grandes pensadores y muchos científicos valientes más. Le doy gracias al físico teórico Simeon Hein por sus teorías e hipótesis y por soportar mis preguntas que le hago cuando tengo alguna duda. Gracias también a científicos de los cuales he aprendido mucho, como la física Beatriz Gatto Rivera, y de las teorías de otros genios ya fallecidos como Albert Einstein, Arnold Sommerfeld, Paul Dirac, entre muchas otras mentes brillantes. Así que habiendo dicho todo esto y darles todo el crédito a estas mentes brillantes, te pido que siempre des la mano al semejante que lo necesite, siempre recordando que el futuro es nuestro y de nuestros descendientes, porque seres con mentes brillantes que nos están mostrando que lo sobrenatural, lo paranormal, será lo normal para nosotros en un futuro, porque lo vuelvo a repetir una vez más, el futuro es nuestro.